Informa Radio, Javier García Isaac. Don Javier, muy buenos días. Oye, muy buenos días, ¿cómo estáis? Siento hoy no poder acompañaros, pero ya sabéis que tengo obligaciones judiciales a los que uno no puede faltar. Bueno, judiciales. Cuando a uno le llaman de... Judiciales, pero no, bueno. cuando a uno ¿no? le llaman... Bueno, cuando a uno le llaman de testigo a un juicio, pues tiene la obligación de irse. Entonces, si no puede decir, es que tengo que hacer un programa. Bueno, pues nada, por mucho que lo dijera, Cualquiera que lo oiga, don Javier, podría pensar que son situaciones judiciales complicadas, pero vamos, que es de testigo para una causa que no nos compete, pero a la que hay que estar, lógicamente. A la que hay que estar. A la que hay que estar ahí. Bueno, que no es la misma situación que la de Íñigo Errejón, que es así. No. ¿Qué píldoras nos está dejando de tocamientos, de braguetas? Oye, yo, de todas formas, José Luis, a mí lo que me ha producido es un bochorno tremendo, tanto la declaración de esta actriz como la declaración de este individuo. Y también decir la valentía del juez al decir, pero oiga, ustedes dicen una cosa, no, las denuncias falsas existen, ahora sí existen, un bochorno que si la bragueta, que si le metía mano por el sujetador, a mí la verdad es que me imaginaba la imagen, me daba un poco de bochorno, yo creo que eso forma parte... ¿Quién iba a decir que Íñigo Errejón iba a acabar así? El que nos quería dar clases a los demás de cómo nos teníamos que aproximar al género opuesto, en fin. Ojo, Íñigo Errejón sabe mucho también de Pablo Iglesias, de Monedero y esta panda de cochinotes que según algunos testigos decían que eran unos guarros cuando eran profesores de la Universidad de Ciencias Políticas, No te extrañe que veamos a uno de estos individuos desfilando por el juzgado, en aplicación de sus propias políticas, con las que no estoy de acuerdo. Es decir, el que te toquen un pezón, ojo, sin tu consentimiento, pues es al tío para colgarle de los pies, pero de ahí a que eso sea una violación, es otra historia. No me quiero meter en ese charco, pero insisto, se han visto enredados en sus propias normas. Sí, en sus propias trampas, ¿no? Ellos, que son los que decían que se fueran, las niñas jovencitas fueran al cuarto de baño a refrescarse con ellos, claro, eso se lo hacen a mi hermana y le abro la cabeza dos, o a mis hijas o a alguien cercano a mí. Lo que pasa es que resulta que ellos lo hacían y ahora consideran que el que lo haga, que es una cochinada, es una violación. Hombre, hay grados y grados, ¿no? De todas formas, es un espectáculo un poquito bochornoso al que hemos asistido. Estamos asistiendo. Estuvo muy incisivo el juez con las dos partes, con las dos. Sí, claro, como debe ser. Bueno, la petarda de, no sé si ha sido Ana Redondo, una de estas petardas que forman parte del Consejo de Ministros, diciendo que fue muy incisivo con la víctima. Oiga, la víctima hasta que se demuestre, porque en estos casos hay muchas dudas de todo, de todo, y estuvo incisivo con ambos, que es como debe estar. No cabe duda. Don Javier, sí. se abre en clave internacional, desde luego las portadas de todos los diarios, los digitales, y hemos abierto así también hoy el programa en Informa Radio, en La Boca del Lobo. El panorama internacional viene marcado por la agenda que de ahora en adelante va a señalar también la nueva era Trump, ¿no? La salida de la Organización Mundial de la Salud, revisión de todo lo que tenga que ver con los acuerdos de París y el cambio climático, una reindustrialización de los Estados Unidos, aranceles para todos, bueno, colocar a España aliado de los BRICS, que eso ha sido el colmo en ese círculo cerrado del despacho Oval en el que estuvieron varios periodistas. Se abre una situación bastante incierta, ¿no? Bueno, eso es una anécdota, lo de los BRICS. Hay que recordar que los presidentes norteamericanos en su totalidad han sido bastante, o en la mayoría de ellos, bastante ignorantes con España, Nos queremos el centro del mundo y muchas veces un presidente norteamericano no sabe situar a España en un mapa mundial. Eso, y Trump en este sentido es igual de analfabeto que todos los demás. Dicho lo cual, creo que se nos viene una época de esperanza. No porque Donald Trump vaya a salvar a España, porque para eso estamos nosotros. Yo estoy harto de, bueno, es que Donald Trump no va a salvar a España. No, para empezar no es su obligación. Bastante tiene que salvar los Estados Unidos. Pero lo que sí que es verdad es que con Donald Trump se inicia una época donde esas políticas woke, donde esa basura que importábamos de Estados Unidos va a dejar de llegarnos. Y eso es una noticia muy importante. Con eso me conformo. Por cierto, cuando oigo a mamarracho el decir que se va a cargar el campo español, que es el enemigo de España, que si la ganadería, que si los aranceles, que dejen de mentirlos. Mira, el campo español se lo han destrozado desde la propia Unión Europea. Cuando se han llevado el campo, lo han deslocalizado, se lo han llevado a Marruecos o a Sudáfrica, país con el que nos confundió Donald Trump por ese de Sudáfrica o de España. Eso por un lado. Por otro lado, se lo han cargado también la ganadería con las sanciones a Rusia.
Las sanciones a Rusia las estamos pagando nosotros. Eso sí que son aranceles. Dejar de poder importar carne de cerdo, por ejemplo, a Rusia. ¿Qué ha hecho Rusia? Montar sus propias granjas o mataderos de cerdos. Es decir, que esos mamarachos que ahora nos quieren hacer ver que por culpa de Trump nos va a ir peor para España, no, si nos está yendo peor con la Unión Europea, nos está yendo peor con Sánchez. La vergüenza del ministro de Exteriores que tenemos, de Álvarez. Hombre, yo creo que un poquito de por favor. Hablan que si los millonarios amigos le Trump, oye, los poderosos como Soros y toda esta gentuza que han estado amparando gobiernos como el español o el francés Macron o Angela Merkel en Alemania, que han sido devastadores para Europa. Es decir, yo me conformo con que de Estados Unidos no dejemos de importar desde ya esas políticas locas. Decir que solo hay dos géneros, yo empleo la palabra sexo, es sentido común, es que solo hay dos puñeteros sexos, varón, masculino o femenino, punto, varón o hembra, y lo demás es mentira. Entonces, solo con ese sentido común me conformo. Luego ha dicho otra cosa muy sensata, libertad para que uno se compre un coche de gasolina o eléctrico. Es decir, yo creo que son cosas absolutamente de sentido común. Ha dicho que hay una emergencia climática y energética, es decir, que se autoriza a las prospecciones de petróleo. Está más que demostrado que el hombre, la acción humana, no contamina, es algo, afecta en el clima un porcentaje ínfimo. Entonces, basta ya de mentir con todas estas locuras, con lo cual, detrás, ¿qué es lo que espero? Sentido común, y que en vez de, que dejen de exportar esas políticas woke, esas locuras de ideología de género que han llegado hasta Europa y que aquí hemos sido tremendamente receptivos. Eso es lo que tenemos que esperar de él. Por ejemplo, salirse de la OMS, eso es una buena noticia para el planeta. Una buena noticia para el planeta. Y luego estoy seguro que va a conseguir que se lleguen a unos acuerdos entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que la administración Biden alimentaba y alentaba una guerra en Europa, siempre lejos de su territorio. Bueno, pues yo estoy casi convencido de que Trump no es la panacea, pero a lo mejor se le parece, José Luis. Sí. Bueno, lo que está claro es que el primer gobierno de la era Donald Trump fue un presidente que relajó mucho más las tensiones internacionales. Recordemos que se sentó y estrechó la mano de uno de los enemigos ya históricos de los Estados Unidos, como era Corea del Norte. Se sienta con ellos, hace un acuerdo de paz, por ejemplo, con los talibanes, que es increíble, pero extendió ese acuerdo de paz con los talibanes en Afganistán, y ha sido el único presidente que no ha desplegado tropas fuera de su país, sino que lo que ha hecho ha sido replegarlas, o sea, que intentando evitar que llegaran ataúdes norteamericanos por las líneas aéreas militares, ¿no? O sea, que él se ha conseguido algo, ha sido precisamente el relax y la tensión. Se ha enfocado más a priorizar lo que es el prestigio de los Estados Unidos y recuperar la economía que otra cosa, y parece que muchos votantes norteamericanos que han girado su voto del Partido Demócrata al Republicano ha sido con la esperanza de recuperar algo que les preocupa mucho, por ejemplo, la inflación, ¿no? Bueno, es que tenemos que recordar que han sido 4 años de locura y veníamos de los años de Obama y antes también de los Clinton, y por cierto también años pésimo el de George Bush Jr., que también ha sido absolutamente pésima su gestión, guerras, conflictos, y Biden continuó con esa, ¿cómo diría yo?, esa costumbre de los demócratas, de esas élites, porque estos que son las élites y los poderosos, de iniciar conflictos. La industria armamentística norteamericana estaba feliz con lo que estaba sucediendo y estaba muy descontento con esos 4 años de Donald Trump. Por cierto, un Donald Trump que, como tú apuntabas, viene con aires renovados y con aires renovados, y en esta ocasión sí que viene con su antiguo, con el equipo que él quería en ese primer mandato y que el propio Partido Republicano no lo dejó. Ahora el Partido Republicano en Estados Unidos es Donald Trump, con lo cual creo que además los que van a formar parte de su Consejo de Ministros, para que nos entendamos,
su secretario de Estado, y son gente de su máxima confianza. Hay quien critica la llegada de Elon Musk. Yo creo que es una muy buena noticia que personajes como Elon Musk apoyen las políticas de Donald Trump, después de, como hemos visto, cómo los multimillonarios y las élites estaban apoyando y normalizando las locuras woke. Ahora hasta los fondos de inversión, no seguramente no lo hagan por convencimiento, lo hacen porque saben que es que hay una ola que va a parar esta locura, una ola que va a imponer el sentido común. Y luego en España, que hay mucho cenizo, no nos va a ayudar, si es que no tiene por qué ayudarnos, si nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Es decir, nuestros problemas ahora mismo es la gestión de la Unión Europea y el gobierno de Pedro Sánchez. Esos son nuestros problemas. Es que Donald Trump tiene que velar por sus intereses, igual que nosotros, en vez de velar por los intereses de Marruecos o de Ucrania, tendríamos que velar por los nuestros, que no lo estamos haciendo. Es decir, no podemos pedir a Donald Trump que nos salve a nosotros de cosas que nosotros tenemos enemigo en casa. Insisto, la ganadería, la pesca, es un desastre todo porque se lo estamos teniendo todo a Marruecos y a otros países. Lo último que ha pasado con el puerto de Algeciras, que vamos a dar por una firma entre el PSOE y el PP, o entre los socialistas europeos y los populares en Europa, más prioridad al puerto de Tánger y se lo quitamos al puerto de Algeciras. Es decir, es una auténtica locura, para que luego nos digan que nos van a ir muy mal las cosas con Trump. No, si nos van a ir muy mal, ya nos están yendo con Pedro Sánchez. Y como ayer comentaba Fernando Paz de Bucaramanga, lo que le pasa a Pedro Sánchez es que le hubiese gustado estar en Washington que en Palencia, con todos mis respetos a los palentinos, porque yo también hubiese preferido estar en Palencia que en Washington. Pero hombre, el presidente de gobierno se supone que le hubiese gustado más esa proyección internacional de la que él decía que era capaz, ¿no? Y luego hay otro detalle muy importante que no podemos dejar pasar por alto, y es el engrandecimiento de la figura a nivel internacional de Santiago Abascal. Por eso esos medios generalistas que se encargan de tapar las noticias no han querido hacerse eco, ¿no? ¿Dónde estaba Feijóo y dónde estaba Sánchez o dónde estaba el propio Álvarez? No estaban en la toma de posesión, en la jura del cargo del hombre más poderoso del mundo, que en este momento es Donald Trump. Me conformo con que nos exporten sentido común en vez de toda esa basura que ha estado llegando desde los Estados Unidos en los últimos 20-25 años, ¿no? Claro que sí. Una pregunta más, don Javier. Sí. ¿Podrían variar las relaciones de Estados Unidos? Que bueno, también a lo mejor no es un objetivo a perseguir, tampoco porque tiene que marcar la agenda política de otro país, la agenda política de España, pero igual sí nos interesa estar con uno de nuestros aliados prioritarios, como son los Estados Unidos, dentro de la OTAN, en fin, a nivel comercial, económico y también por línea de proyección internacional, nos interesaría que mejoraran las relaciones con Estados Unidos. ¿Cree usted que sería distinto si Pedro Sánchez agotara la legislatura, los 3 años que le quedan con esta legislatura que inicia ahora Donald Trump, o sería distinto a la situación de España con Estados Unidos si cambiara, o no podemos esperar tanto del reemplazo que venga? Hombre, yo creo que un cambio en la presidencia de gobierno facilitaría mucho el entendimiento con los Estados Unidos. Sánchez se ha mostrado tremendamente hostil hacia el presidente Trump, y muy servil hacia Biden, y eso tampoco nos ha ayudado, porque hemos sido tremendamente serviles con Biden y eso no nos ha ayudado. La destrucción de nuestro tejido industrial y empresarial es responsabilidad de Sánchez, y el recuperarlo será cuestión de quien esté en la Moncloa. Con Sánchez nos podemos esperar lo peor. Insisto, el presidente Trump, si hubiese otra persona en la Moncloa, seguramente habría un entendimiento mucho más fácil que con este pasguato, con este Mindundi, que encima suelta unas soflamas que nos enfrentan a los Estados Unidos. Importante recordar lo que he dicho antes: los Estados Unidos no tienen por qué la obligación de salvarnos a nosotros. Los Estados Unidos tienen que velar por sus intereses. El problema es que en España quien está al mando no vela por nuestros intereses, estaba preocupado en servir a Marruecos y a otras potencias extranjeras que a los propios españoles. El mal está en España, y si queremos un buen entendimiento también con los Estados Unidos, que sería lo deseable, con Sánchez va a ser absolutamente imposible. Cuando digo un entendimiento, no digo un servilismo, digo de tú a tú, cada uno sabiendo dónde está y qué es lo que queremos también de Estados Unidos, pues algunas relaciones comerciales, una balanza, unas exportaciones, pero claro, si España o la Unión Europea se ha dedicado
a perjudicar seriamente a los Estados Unidos, y ahora con Trump lo han dicho abiertamente, bueno, los Estados Unidos hace bien, no me voy a poner yo del lado del enemigo, pero es que el enemigo lo tenemos en casa. Es que resulta que la Unión Europea va a poner aranceles a China. Pues lógico que si tú quieres exportar cosas a China, China te diga que te va a poner aranceles también. Es que yo no sé si es que somos tontos. Aquí a los únicos que dejamos que metan los productos libremente es a Marruecos, a Sudáfrica, que los metan cuando los agricultores españoles les estamos pidiendo unas condiciones fisiosanitarias muchísimo más duras de las que ponemos a las importaciones de fuera. Hombre, todo tiene su ten con ten. Es que estamos poniendo dificultades, estamos poniendo puertas al campo. Pues lógicamente Estados Unidos se va a alarmar moral y económicamente. A nosotros, ¿qué nos va a tocar? Lo moral, que no es poco, ¿eh? Hay que recordar que es en Estados Unidos el primer país que empieza a tumbar y a tirar las estatuas, por ejemplo, de Cristóbal Colón. Es el primer país que empieza a aceptar esta multitud de géneros o de sexos. Bueno, insisto, son los sexos, el hombre y la mujer, o llámalo varón o hembra, como quieras. Con lo cual, creo que nos tenemos que conformar con eso. Pero indudablemente, con Sánchez en la Moncloa, las relaciones con Estados Unidos van a ser muy, pero que muy complicados. Entre otras cosas, porque España también ha cedido su soberanía en política internacional. No tenemos una política internacional clara. Nos aliamos con Venezuela. Y que no podemos olvidar que España es el gran valedor de la dictadura venezolana en la Unión Europea, es el puente, las gestiones que hace Zapatero. Aquí estamos en un microcosmos que nos joden vivos, pero no deja de ser un microcosmos, y estamos con lo peor de lo peor. Estamos con lo peor de lo peor. La dictadura cubana, la venezolana, países de la órbita bolivariana. En fin, pues lógicamente ahora con el nuevo inquilino de la Casa Blanca la situación va a cambiar y mucho, y España pues no está en su mejor momento después de, y menos ahora después de las declaraciones del presidente Sánchez, que lejos de felicitar a Donald Trump, lo que hace es insultarle y decir que él va a ser el gran espadachín contra Trump. Bueno, este tío es un mierda, con perdón de la expresión, ¿no? Me refiero a Sánchez. Pero insisto, lo más importante es que dejemos de importar esas políticas de woke. El resto lo tenemos que hacer nosotros. Y que si los aranceles que nos van a imponer, escuchaba yo a Antonio Naranjo esta mañana, antes de que entrara su en antena, digo, pero hay que ser sinvergüenzas para decir estas cosas. Si los aranceles, el enemigo lo tenemos en casa, lo tenemos cuando dejamos de comprar productos españoles y los importamos de Marruecos. Es que es una vergüenza todo lo que se oye. Y por cierto, se habla mucho, y me parece una medida extraordinaria lo que ha hecho el presidente Trump, de indultar a aquellos que cayeron en la trampa que les habían puesto con el tema del asalto entre comillas al Capitolio. Y poco se habla de los indultos a la familia Biden, que ha hecho un indulto como a sus propios hermanos, a sus propios hermanos. No solamente a su hijo, en los últimos 5 minutos los ha indultado de delitos que supuestamente han estado cometiendo. De supuestos delitos que les van a descubrir ahora y no les pueden meter mano. Esto es un escándalo. Bueno, pues como ha hecho Sánchez aquí, Sánchez ha firmado indultos por un lado a los golpistas del 1 de octubre y por otro lado está haciendo leyes para favorecer a su familia, a su mujer y a su hermano. Es decir, lo que ha hecho Biden se lo ha copiado el presidente Sánchez. Lo que ha hecho Biden de los indultos a sus hijos, a sus hermanos, de futuros delitos, es que manda huevos que puedan ser descubiertos ahora. Pues es lo único que ha hecho Sánchez. Sánchez firmó indultos para los golpistas y por otro lado está cambiando las leyes para que no se pueda meter mano con carácter retroactivo a su mujer y a su hermano. Lo mismo. Biden se lo ha copiado a Sánchez. Ese es el gran inductor. Pues don Javier García Isaac, que tenga muy buena mañana. A ver cómo va esa mañana y que salga todo bien. Sobre todo para los demás, que al fin y al cabo usted es testigo. Yo estoy testigo. Oye, te mando un abrazo y un abrazo a toda la audiencia, y mañana, Dios mediante, prometo estar como siempre a las 7 en la Boca del Lobo. Estupendo. Gracias, don Javier. Buen día. Un abrazo. Buen día. Adiós. Nos vamos a ir a publicidad. Son las 8 menos cuarto, 7 menos